Bienvenidos a El Rincón. Aquí no contamos leyendas, contamos historias reales. Hoy hablaremos de 3 historias de terror sucedidas en cementerios. ¿Estás listo? Comencemos. Hay lugares donde el silencio habla, donde la oscuridad es más densa de lo normal. Esa noche, un grupo de amigos, acompañados de la madre de uno de ellos, decidió adentrarse en el viejo cementerio del pueblo. Era una noche cerrada sin luna, en la que el viento apenas se atrevía a moverse. Al principio, la emoción los mantenía enérgicos, cargados con linternas y risas nerviosas. Avanzaban entre lápidas cubiertas de musgo y estatuas desgastadas por el tiempo. La madre, algo más seria, les pedía que no se alejaran demasiado. Mientras caminaban, algo cambió. El ambiente se volvió más frío. El aire se hacía espeso, pesado, como si el mismo cementerio comenzara a notar su presencia. Fue entonces cuando le escucharon una voz suave, casi un susurro, pero que parecía resonar directamente en su interior. Llamaba a uno de ellos por su nombre, una y otra vez. La madre se tensó. Los jóvenes se miraron confundidos. No había nadie más allí. ¿O sí? Decidieron seguir la voz, que parecía provenir de una antigua tumba al final del pasillo de lápidas. Cada paso hacia adelante parecía multiplicar su miedo, pero la curiosidad era más fuerte. Cuando finalmente llegaron, la voz cesó de golpe. Ante ellos, una lápida agrietada, con inscripciones casi ilegibles. Un silencio absoluto los envolvía, tan denso que hasta podían escuchar el latido de sus propios corazones. La madre, con la piel erizada, instó a los chicos a retroceder. Algo en ese lugar no estaba bien. Mientras daban media vuelta, uno de ellos sintió como si algo invisible le rozara la mano. Se giró bruscamente, pero no había nadie. Salieron del cementerio casi corriendo, sin atreverse a mirar atrás. Nunca volvieron a hablar de esa noche, pero todos recordaban lo mismo, la sensación de que, por un momento, alguien o algo los había estado llamando desde el otro lado. Hay trabajos que te enfrentan a tus propios miedos. Y eso fue exactamente lo que le ocurrió a Daniel, un joven de 22 años, estudiante de astronomía, quien trabajaba como guardia de seguridad en un antiguo cementerio a las afueras de la ciudad. Cada noche, Daniel recorría los senderos de grava entre las tumbas, su linterna apenas perforando la espesa negrura. Al principio, todo parecía rutinario. Las estatuas de ángeles rotos, las lápidas viejas, incluso el murmullo del viento, eran parte del paisaje. Daniel solía decirse a sí mismo que no había nada que temer, pero conforme pasaron los días, las cosas comenzaron a cambiar. Las luces de las farolas parpadeaban sin explicación. Un frío antinatural se remolinaba alrededor de ciertas tumbas. A veces, en los rincones más sombríos, Daniel juraba ver siluetas moviéndose, como sombras danzantes al borde de su visión. Una noche, mientras realizaba su ronda, la sensación fue diferente. El aire estaba cargado de algo pesado. Avanzaba entre las lápidas, cuando de pronto vio algo a unos metros frente a él. Bajo la tenue luz de una farola parpadeante, se erguía una figura alta vestida de negro, totalmente inmóvil. Su silueta parecía desdibujarse, como si no perteneciera del todo a este mundo. Daniel quedó paralizado. La figura no hacía ningún sonido, no respiraba, no se movía, solo lo observaba. El joven sintió que el miedo le atenazaba el pecho. Cada fibra de su ser le gritaba que corriera, pero sus pies parecían clavados al suelo. De pronto, la figura dio un paso hacia él. Eso fue suficiente. Daniel rompió el hechizo del terror y corrió como nunca antes lo había hecho. No miró atrás, no se detuvo a recuperar el aliento. Salió del cementerio, dejando atrás su linterna, su radio y su trabajo.
nunca más volvió a ese lugar. Y hasta hoy, cuando mira al cielo en busca de estrellas, se pregunta si aquella noche vio algo que nunca debió ver. O.C.D. Algen. Modo. Algo del otro lado también lo estaba buscando a él. Los cementerios siempre han sido territorios de misterio, sin embargo, en un rincón olvidado de la ciudad, los rumores sobre aquel camposanto tomaban un cariz mucho más oscuro. Todo comenzó con pequeños robos. Flores recién colocadas desaparecían, placas de bronce eran arrancadas de las lápidas, e incluso objetos personales dejados por familiares en las tumbas se desvanecían sin rastro. Al principio, la gente pensó en meros actos de vandalismo, pero conforme avanzaban los días, los testigos empezaron a relatar historias mucho más inquietantes. Algunos aseguraban haber visto figuras encapuchadas reunidas alrededor de ciertas tumbas, susurrando palabras en idiomas antiguos, realizando movimientos extraños bajo la luz. Temblorosos y faroles de mano. Otros hablaban de un viento antinatural que parecía arrastrar voces, como un eco de plegarias prohibidas. La policía local investigó, pero jamás encontró pruebas sólidas. El miedo, sin embargo, creció como una sombra imposible de disipar. Los vecinos más antiguos afirmaban que aquel cementerio había sido construido sobre tierra maldita, un lugar donde antiguas prácticas ocultas habían tenido lugar incluso antes de que se levantaran las primeras lápidas. Una noche, un grupo de jóvenes, impulsados por la curiosidad y la valentía temeraria que da la juventud, decidió adentrarse en el cementerio para ver si los rumores eran ciertos. Lo que encontraron fue algo que ninguno de ellos pudo explicar jamás. Mientras caminaban entre las lápidas agrietadas, notaron que el aire se hacía más denso, casi imposible de respirar. El frío calaba hasta los huesos. Entonces los vieron. Un círculo de figuras encapuchadas alrededor de una tumba antigua, murmurando con voces guturales, realizando gestos extraños. Antes de que pudieran reaccionar, uno de los encapuchados levantó la cabeza, y lo que había bajo la capucha no era un rostro humano. Aterrados, los jóvenes huyeron del lugar, dejando atrás todo rastro de valentía. Desde entonces, muy pocos se atreven a acercarse a ese cementerio, y aquellos que sí lo hacen, dicen que todavía pueden escuchar, entre el viento, los susurros de aquellos que nunca debieron ser perturbados. Cada una de estas historias, tejidas con hilos de misterio y terror, revela la conexión entre el miedo a lo desconocido y el respeto por los lugares de descanso eterno. La curiosidad puede llevar a encuentros inquietantes, dejando a los protagonistas con más preguntas que respuestas sobre la vida después de la muerte y lo que realmente acecha en la oscuridad. ¿Tienes una historia para contar? Escríbela en los comentarios y yo la narraré por ti. No olvides que el terror más grande se encuentra en el rincón.